Dice la palabra en Lucas capítulo 17, verso 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Dónde están los otros 9? Titula la prédica para el día de hoy. Y yo sé que solamente con el título nos damos cuenta de quién vamos a hablar. Amén. Amén. Solamente leyendo el título, pero queremos narrar la historia de lo que ocurrió en ese entonces. Me imagino que era una tarde apacible donde Jesús recorría la frontera entre Galilea y Samaria. Los que han estudiado la palabra se han dado cuenta de que estas dos regiones, o los habitantes de estas dos regiones, no la iban, eran prácticamente enemigos. Y empezaba a ocultarse, mis hermanos, el sol. Y a la distancia, el Señor puede observar a un grupo de hombres que caminaba hacia Él. Estos eran 10 leprosos, 10 hombres unidos por un mismo destino, por un mismo dolor, pero también con esperanza. ¿Y por qué tenían esperanza? Porque ellos habían escuchado que un hombre que sanaba sin ni siquiera tocar estaba cruzando por esta región. Estos leprosos se encontraban apartados de su familia, de la comunidad. Estaban condenados a vivir fuera de los muros de la sociedad. Y hoy día, pues no es común la enfermedad de la lepra, pero sí podemos estar con una lepra espiritual. Y creo que eso es más dañino que la misma lepra física. Y estos hombres sufrían y batallaban porque no podían ni siquiera acercarse a su familia. Entre ellos, me imagino que se hablaban y viendo de lejos a Jesús, salieron a su encuentro y se pararon frente a Él. Eso lo podemos ver en Lucas 17, 12, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por este lugar. Y con voces desgarradas, estos hombres gritaron unánimes, rompiendo el silencio de esa tarde: Maestro, ten misericordia de nosotros. Gritaban estos hombres, desesperados. Eran la única esperanza que en ese entonces tenían, que Jesús se acercara a sus vidas y los sanara. El clamor que alcanza el corazón de Dios. Un clamor que sale de lo más profundo del corazón de estos hombres. Su deseo era estar sanos, poder regresar a su familia, poder reintegrarse a la sociedad. Y había una sola esperanza. ¿Quién era? Cristo Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús, sabían quién era, y Jesús pasaba por este lugar. Y en este punto de la historia, querida iglesia, ocurre algo inesperado: el valor del agradecimiento. Aquellos gritos no quedaron sin respuesta. Jesús miró con compasión y les dio una instrucción simple pero desafiante: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa era la tarea que ellos tenían que hacer. Váyanse y muéstrense a los sacerdotes. En nuestras vidas, mis hermanos, no somos tan diferentes. Tal vez no vivimos de una lepra física, pero sí enfrentamos enfermedades, enfrentamos tal vez escasez, problemas económicos, problemas en nuestra casa, heridas emocionales. ¿Qué hacemos en esos momentos cuando sabemos que la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo?
clamamos a Él o por el contrario buscamos ayuda a nuestro alrededor? ¿Gritamos con pasión como lo hicieron estos hombres o por el contrario nos escondemos y no queremos saber absolutamente de nada ni de nadie? Porque hay diferentes formas de enfrentar los desafíos que llegan a nuestras vidas. Pero estos hombres nos dan un gran ejemplo, estos 10 leprosos. Ellos no se quedan callados. Ellos necesitaban de un milagro y corrieron por él. Fue una oración sincera. Y pensemos en los momentos difíciles donde nosotros hemos clamado al Señor. Yo sé que usted lo ha hecho, como yo también. En momentos de dificultad, en problemas que sabemos que solamente Dios puede ayudarnos, hemos clamado a Él. ¿Y cuál ha sido esa respuesta? Siempre, mis hermanos, Él responde a nuestras oraciones. A veces no entendemos cómo son esas respuestas, pero Él siempre está escuchando. Amén. Su oído nunca se cierra a los que confían en Él. Amén. Tengamos esto presente. Su oído nunca se cierra a los que confiamos en Él. Amén. Gloria al Señor. Y estos 10 hombres enfermos no vieron la sanidad de forma inmediata. Yo le pregunto, ¿usted ha visto respuestas de Dios de forma inmediata? Yo digo que sí. Amén. Pero a veces cree uno que Dios no escucha o que tarda su respuesta. Pero Dios trabaja en silencio. Amén. Estamos esperando el resultado de esa plegaria, de esa oración, y nos desesperamos y creemos que Dios no está haciendo nada. Pero mis hermanos, Dios trabaja en silencio. Amén. Y en ocasiones responde de forma inmediata y otras maneras lo hace de una forma que nosotros no entendemos. A estos hombres les dio una instrucción. ¿Cuál era? Que se presentaran ante el sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron, como dice mi hermana Yasmín. Vamos a los sacerdotes, dijeron, entre una mezcla de duda y también de esperanza, porque no sabían qué iba a acontecer en el camino, qué les iba a ocurrir. Pero sucedió lo inesperado. La lepra desapareció. La fe que actúa antes de ver el milagro. Y aquí podemos ver a estos hombres que sin ver el milagro que hicieron, actuaron. Ellos podían elegir en regresarse por el camino que iban, podían ir a otro lugar o tal vez no obedecer, porque en ese momento no había ocurrido nada en sus cuerpos, seguían leprosos. ¿Cómo ocurrió el milagro? Mientras ellos caminaban hacia este lugar, al presentarse a los sacerdotes. Y yo puedo imaginarme la alegría de estos hombres cuando se veía uno con el hermano, con el prójimo, y podía ver que su piel se colocaba como una piel de niño, iba desapareciendo esa lepra. ¿Cómo sería la alegría de estos hombres? Amén. Porque no habían espejos donde verse, pero se podían reflejar en el rostro del hermano, cómo iba sanando. Yo me los puedo imaginar a estos hombres gozosos, con lágrimas en sus ojos, al ver sus cuerpos restaurados. Nos llenamos de gozo cuando Dios da respuesta a nuestras oraciones, cuando hemos clamado y hemos visto que Él de alguna u otra forma responde. Lo mismo ocurre con nosotros, mis hermanos, sino que en ocasiones nos desesperamos y queremos que de inmediato Dios dé respuesta. Pero los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. Nuestra mente es diferente a la mente del Señor. Nos hemos acostumbrado a recibir todo de forma que inmediata. De que queremos esto o aquello para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, y nos desesperamos. Y ahí es donde llega la dificultad, cuando llega el desespero a nuestras vidas, porque actuamos de manera impulsiva y no dejamos que Dios obre el milagro en cada uno de nosotros. Hoy Dios también nos llama a dar pasos de fe.
Amén. De eso trata el mensaje el día de hoy, dar pasos de fe. La fe no espera ver el resultado, sino que confía en aquel que lo prometió. Pregunto, ¿qué instrucción de Dios necesitamos obedecer en el día de hoy? Piense por un instante, ¿qué instrucción de Dios necesitamos obedecer? Yo sé que usted lo sabe, como yo también, porque Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios sabe, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer, y nosotros también. Pero ¿qué ocurre? Nuestros oídos se cierran ante esa voz de Dios y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Hay algo que me impacta en esta historia, y es que uno de los 10 leprosos, al darse cuenta de su sanidad, se detuvo en seco y no podía seguir su camino sin expresar esa gratitud hacia aquel hombre, Jesús de Nazaret. Y regresó corriendo hacia Jesús. Y lo primero que hace este hombre, mis hermanos, es agradecer delante de él. Se postra, rostro en tierra, a los pies del Señor, en agradecimiento. Glorificó con todo su corazón a Dios. Y no solo fue restaurado de la salud física, sino también de su alma. Recibió una restauración total, mis hermanos. Una restauración total. El corazón que regresa para agradecer. Y es aquí donde queremos enfocarnos. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros de todo lo que Dios nos ha entregado? Haga memoria solamente de este último año, el 2024. ¿Qué tanto ha recibido de parte de Dios? El hecho de que estemos aquí sentados, mis hermanos, ya eso es una bendición. Ya es una bendición el estar aquí en su iglesia. Pero quiero enfocarme en este hombre y ver cómo él, antes de ir a los sacerdotes, regresó a darle gracias a Dios, a Jesús. Él sabía quién había actuado en ese milagro. Él tenía claro de quién había recibido ese milagro. Imagínate el asombro de aquel hombre cuando se devolvió a dar gracias delante de nuestro Señor Jesucristo y se vio solo. Habían partido 10 a a presentarse ante el sacerdote y regresó solamente él. Tanto él como nuestro Señor Jesucristo estaban asombrados. Él porque se regresó solo y nuestro Señor Jesucristo porque lo vio solo a él. Y pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Fue la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de los 9 o del único que se devolvió? Yo te pregunto, ¿por qué vas a dar gracias en el día de hoy? ¿Y a quién vas a dar gracias el día de hoy? Porque Dios utiliza personas también que sirven y se nos olvida dar las gracias. Se nos olvida, mis hermanos, dar las gracias. Pero dice su palabra en el Salmo 103, del verso 2 al 5. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Esto es lo que hizo el leproso que fue sano y se devolvió. Él no olvidó ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura. Amén. Ese salmo es hermoso. Es hermoso, mis hermanos, porque creo que encierra todo lo que nosotros hemos podido vivir. Pero hay algo importante en este salmo, y es que expresa esa gratitud y dice que nosotros no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Ninguno. ¿Qué tantos beneficios hemos recibido en este año? ¿Qué tantos beneficios? Pero nos enfocamos siempre en lo malo, ¿no? Y nos acostumbramos a hablar de manera negativa. No vemos lo positivo, lo que Dios ha hecho, sino lo que nosotros queremos llegar a tener o conseguir. Y vivimos enfocados en eso, y se nos olvida todos los beneficios que hemos recibido, porque han sido muchos. Amén. Yo se los aseguro. Amén. Y pensaba en algo. Si no estamos en la capacidad nosotros de agradecer a Dios, mucho menos estamos en la capacidad de servir a aquellos que nos han hecho un favor o han estado pendientes de nosotros. Y tal vez en este recinto hay personas que Dios ha utilizado para bendecirnos. Amén. Y se nos ha olvidado dar gracias. No nos cansaremos, mis hermanos, de dar gracias, no solamente a Dios, sino a la persona que Dios coloca para que te bendiga. Amén. Y sé que hoy es el día donde nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y decir gracias.